Saludamos a Julio Burtman, él es politólogo, profesor de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Profesor, gracias. Buenas tardes, Jesús. Los despidos, lo que pasa es que le queda a uno el sabor quizás que la mayoría son por cuestiones netamente políticas. Cambio de gobierno, cambio de administración, entra la escoba nueva y barre. Algo de eso hay. La diferencia con otros gobiernos es que en este caso el proceso fue mucho más grande que en otros casos, ¿no? Siempre obviamente cambia de gobierno, hay un recambio de funcionarios, pero acá esto alcanzó a miles y miles de empleados del sector público que habían ingresado durante la última gestión, y eso tiene que ver en buena medida con lo que también decía el entrevistado anterior, ¿verdad? En buena medida también es responsable el sistema precarizado de contratos que rige para el sector público. Pero también la mayor parte de... Sí. Perdón que lo interrumpa, profesor, pero también ahí hay un elemento que vale la pena poner sobre la mesa y quizás usted con su experiencia y conocimiento nos lo puede ayudar a entender mejor, y es que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue un gobierno largo y un gobierno en el cual no tuvo la necesidad de hacer ese recambio. Al tener esos años de gobierno, la gente era la misma. Entra una nueva administración y en consecuencia creo que se nota más ese fenómeno. Sí, pero acá el fenómeno, digamos, social que hay detrás de este masivo de despido y desafectación de personas es que no afecta solamente a la alta dirección pública, ¿no? Lo habitual en la Argentina era que cambia el gobierno y obviamente cambian todos los ministros, los secretarios, los subsecretarios y los directores de área en la administración pública, que son entre cientos y algunos pocos miles de funcionarios. Eso es lo habitual. No digo porque tal vez lo ideal es una burocracia profesionalizada, pero era lo vital. Lo que pasó en este caso es que el recambio afectó también a muchas funciones menores, por lo tanto los volúmenes son muy importantes de personas, y esto, digamos, se transforma en una cuestión ya de impacto social, porque hablamos de decenas de miles de desempleados nuevos, ¿no? Llama la atención de lo que decía el señor José Peralta, el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos, un pedazo de la entrevista que tuvo con nuestro corresponsal Federico Juanto. Él admite que hay empleados que no cumplen con sus funciones. Yo no sé qué tanto sea el porcentaje dentro de esos 15.000, pero sí me parece que es muy delicado que el propio secretario de la Central de Trabajadores Argentina reconozca que muchos de esos despidos serían justificados al no cumplir sus funciones. Sí, ahí también hay que tomar, digamos, con algún tipo de pinza lo que puede decir el señor secretario, porque tal vez se refiere a que muchos de los empleados no estaban sindicalizados en su sindicato, ¿verdad? Digamos que tal vez no sale a defenderlos a ellos porque no formaban parte de su gremio. Pero creo que también hay que tener en cuenta que la decisión de desafectarlos fue anterior a una investigación. Digamos que en muchos casos asume el nuevo ministro, o asume, como en el caso del Senado, la Cámara de Diputados, la vicepresidenta, y primero toma la decisión de desafectar a todos los contratados anteriores y luego inicia una investigación de aquellos que podrían ser reincorporados en función de la eficiencia de su trabajo. Por lo tanto, si el principal móvil de la desafectación masiva hubiera sido la cuestión del no desempeño o el mal desempeño de funciones, o como se dice acá en Argentina, los ñoquis, es decir, aquellos que en realidad son falsos empleados y que solamente cobran por no ir a trabajar, eso tendría que haber sido posterior a una investigación o una auditoría realizada. Pero aquí la decisión fue diferente. Primero se desafectó y luego vino la auditoría para eventualmente revisar las decisiones. Eso, digamos, fue la fuente de la controversia, ¿no? Claro. Ahora, profesor, yo no sé si estos despidos van a marcar una tendencia quizás a la baja, negativa, en cuanto a las cifras económicas del gobierno, y estos primeros meses de gobierno puedan estar afectados por esa cantidad de gente que va a estar necesariamente desempleada. No creo que los 15.000 salgan e inmediatamente puedan conseguir un trabajo. ¿Eso puede afectar los números de Macri? No sé si tanto, porque somos un país de 42 millones de habitantes y esto, aunque es claramente muy significativo, una pérdida de tantos puestos de trabajo, no sé si llega a ser de impacto macroeconómico en el sentido de baja de consumo, etcétera, etcétera. Creo que lo que podría tener un efecto macro es si esta ola de despidos que comienza en el sector público se traslada al sector privado, es decir, cuando los empresarios comienzan a decir, bueno, es un momento de ajuste, aprovechemos nosotros también para
hacer lo propio en nuestras empresas, en nuestras fábricas. Si eso sucedía, si hay una especie de efecto contagio de estos despidos, si hay un clima, digamos, que pareciera auspicioso desde el Estado para iniciar estos niveles de ajuste, eso sí creo que podría tener un mayor impacto y lograr también impacto macroeconómico, ¿no? Y profesor, el impacto también político y el costo político para la popularidad de Mauricio Macri, para su imagen. Esto, bueno, sin dudas, digamos, los despidos nunca son populares. Creo que lo que tiene que hacer el gobierno de Macri, en todo caso, es explicar bien que estos despidos están justificados, porque y eso todavía creo que todavía no terminó de lograrse. Por esto que le decía al principio, primero se despidió y después se hizo la auditoría. Eso, digamos, que fue una medida controversial. Creo que si el gobierno logra explicar el sentido de los despidos, puede, digamos, salir airoso, pero si no, digamos que hay un riesgo que está corriendo el gobierno de quedar, digamos, como una reputación de gobierno de ajuste, que sabemos no es algo bueno para un gobierno que se inicia, ¿no? Y más allá, ¿usted cree que, bueno, tengo un ejemplo, yo no sé si sea fiel reflejo de lo que esté pasando en toda Argentina, pero el caso de Baltasar Garzón, él estaba trabajando y era parte de una secretaría. Creo que tenía un cargo como subsecretario, si no me falla lo que he leído y lo que he podido conocer del tema. En ese caso... Asesor. Asesor, exacto. En ese caso se justificaría. Ahora, no tiene punto de comparación. Estamos hablando de una persona que tiene un rango alto dentro de una secretaría, no se compara con la cantidad de trabajadores. Pero el ejemplo, lo que quiero poner sobre los televidentes es, ¿está haciendo bien Mauricio Macri al limpiar la casa con lo que no esté aportando o funcionando? Yo creo que me pongo, digamos, en una función que no tengo, que es la de asesorar al presidente. Creo que él debería haberse concentrado en los altos puestos, porque, digamos, estos son los que tienen más justificación y legitimidad política. Digamos, Baltasar Garzón, que tenía, digamos, una función de asesoría, era de alguna forma, si bien había un matiz técnico, digamos, era un cargo bastante cercano a lo político. Pero me parece que donde se vuelve más controversial para la opinión pública es cuando los despidos alcanzan a empleados, digamos, de baja remuneración o inclusive empleados de maestranza o los camareros de los ministerios, ¿no? Ahí la opinión pública hace una rápida empatía con los sectores, digamos, de menor salario, y ahí es donde está el eje de la controversia. Creo que la opinión pública hablamos siempre del costo político, ¿no? No tiene demasiados problemas con los altos puestos directivos, pero sí, digamos, se solidariza rápidamente con los empleados de menor rango, e inclusive algunos que eran funciones claramente no políticas, ¿no? Claro, y que nunca se va a comparar un salario de un empleado chico con lo que pueda ganar un asesor, un cargo de rango ministerial. Eso tiene que también servir para que la gente tenga algún malestar. No puede comparar una persona con un salario mínimo a un asesor ministerial. Sin duda, como tú lo decías antes, es parte del juego político que el gobierno nuevo pasa la escoba, ¿no? Pero lo de, digamos, barrer a los empleados rasos, esto es nuevo. Una persona desprevenida dice, quiero ir a Argentina y me interesa ir a hacer vida argentina. Al tener en cuenta esa cantidad de despidos, ¿no cree usted que vaya a confundir un poco en el tema de la desocupación y diga, ¿a qué voy a Argentina si no hay nada que hacer? Allá están botando gente para la calle. Bueno, tiene que mirar bien qué es lo que pasa en el sector privado en los próximos meses, ¿no? Sí. Hay que esperar que esto no se contagie al sector privado. Creo que es importante, es cierto, que Argentina dé una señal de reactivación económica y no de que está ajustando, porque el ajuste, digamos, que trae más ajuste. Y un gobierno nuevo que arranque ajustando no es bueno, ¿no? También puede ser que, digamos, tal vez acá estoy expresando mi deseo, que todo esto forme parte de un impulso inicial del gobierno de Mauricio Macri, de un impulso, digamos, de verano, y que se detenga rápidamente, ¿no? Y que el gobierno, digamos, empiece a tomar medidas que, por el contrario, estimulen la creación de empleo. Hay que esperar un poco, me parece, para formarse estas imágenes. Finalmente, profesor, y agradeciéndole su tiempo con NTN 24, usted habla de la empresa privada, habla del sector privado y que ojalá no se contagie. ¿Qué tanto puede pesar que Macri ha sido una persona del sector privado, amigo del sector privado y que tiene una relación buena con los empresarios privados argentinos? Bueno, el gran debate que hay en Argentina es por el perfil de los nuevos funcionarios, porque muchos de ellos, aún
a un nivel nunca conocido en la historia argentina, provienen del sector privado. Muchos son funcionarios que hasta hace 2 meses eran CEOs o eran gerentes financieros de empresas internacionales o nacionales con muy poca experiencia en lo público, ¿no? Se llama que este es el gobierno de los CEOs. Y digamos que lo que deja algún tipo de pregunta abierta, interrogante, es si estas nuevas medidas que ha tomado el gobierno no forman parte de una lógica empresarial y no de la lógica política, ¿no? Digo esto no por decir que la lógica empresarial sea necesariamente mala, sino porque claramente es insuficiente para entender el sentido de algunas medidas. Me parece que el hecho de proveer el sector privado, tanto Macri como muchos de los nuevos funcionarios que lo acompañan, tiene, digamos, el aspecto positivo de ser algo nuevo, de crear la sensación de eficiencia y de la búsqueda de el crecimiento para la Argentina. Creo que esto impacta con una visión positiva para el mediano y largo plazo, pero, digamos, deja duras incertidumbres sobre el nivel de cintura política, como le decimos aquí en el Cono Sur, a la forma de maniobrar de un nuevo funcionario, ¿no? La duda es, ¿acaso lo que están haciendo forma parte de la lógica política o es una lógica extraña a la política que se traslada al sector público? Esta es, me parece, hoy una de las grandes cuestiones que se discuten en Argentina. Perfecto, le agradecemos a Julio Burtman, él es politólogo, profesor de la Universidad de Buenos Aires, por habernos acompañado en directo desde Argentina. Gracias, profesor, muy amable por estar con nosotros. Una buena tarde. Gracias por llamarme.